Las ruedas del carruaje traqueteaban sobre los surcos helados, mientras Arabella Dashwood apretaba sus dedos enguantados contra el cristal de la ventanilla y observaba cómo la niebla devoraba los últimos vestigios de la luz de la luna en algún lugar más allá de los antiguos robles del bosque de Windsor. Octubre había llegado con un frío impropio de la estación, y podía ver su aliento empañando el interior a pesar del calentador de pies que se había enfriado hacía una hora, muy parecido a sus perspectivas tras otra temporada londinense espectacularmente fallida donde había alcanzado la dudosa distinción de ser completamente ignorada incluso por los cazafortunas más desesperados, una vez que se enteraban de que el apellido Dashwood conllevaba más deudas que dote. Con 28 años, demasiado alta por media cabeza, demasiado aficionada a los libros según su reputación y poseedora de una lengua que se negaba a sonreír con afectación incluso cuando la estrategia lo exigía, Arabella había soportado 3 meses de miradas compasivas de debutantes lo suficientemente jóvenes como para ser sus hijas y sonrisas de complicidad de matronas que recordaban cuando ella había sido la que vestía de muselina blanca con las esperanzas intactas. Su vestido de viaje estaba bien hecho, pero la tela ya había visto 3 temporadas y el encaje de sus puños había sido vuelto 2 veces por su propia mano. Pequeñas economías que gritaban pobreza distinguida a cualquiera con ojos lo suficientemente agudos para notarlo, lo que en la sociedad londinense significaba todo el mundo. Su doncella Lydia dormitaba inquieta en el asiento de enfrente, con la cabeza balanceándose con cada bache, y Arabella envidiaba la capacidad de la muchacha para dormir a pesar de sus circunstancias, a pesar de que viajaban horas más allá de cualquier tiempo razonable, porque la carta de Edmund había sido característicamente específica sobre llegar antes de que comenzara su fiesta en casa, y característicamente vaga sobre por qué su presencia importaba, cuando él típicamente prefería olvidar que tenía una hermana soltera, consumiendo recursos que estarían mejor invertidos en su propia importancia. El bosque se apretaba a ambos lados ahora, las ramas desnudas creando arcos esqueléticos sobre el estrecho camino, y en algún lugar en la oscuridad un búho llamó con un sonido parecido a un lamento. Arabella estaba contemplando si era posible sentir nostalgia por la humillación, pues al menos en Londres había sido visible en su invisibilidad, notada en ser ignorada, mientras que en la finca de Edmund simplemente dejaría de existir excepto como un objeto de caridad y de sugerencias directas sobre puestos de institutriz, cuando el carruaje se detuvo con una sacudida violenta que envió a Lydia al suelo con un chillido. La voz del cochero se alzó en protesta, inmediatamente silenciada, y luego llegó el sonido sobre el que Arabella solo había leído en las novelas sensacionalistas que tomaba prestadas de las bibliotecas circulantes y escondía de la esposa de Edmund, la inconfundible y pesada cadencia de los cascos sobre la tierra compacta, mientras un jinete se acercaba a través de una niebla tan espesa que parecía tener sustancia. La puerta del carruaje se abrió de un tirón y un hombre apareció enmarcado en la abertura, montado en un semental negro que echaba vaho en el aire helado como una criatura mitológica, e incluso, a la tenue luz de las lámparas del carruaje, Arabella pudo ver la pistola en su mano, sostenida con la competencia casual de alguien íntimamente familiarizado con su uso. Llevaba ropas toscas, un capote que había visto mejores décadas y un paño atado sobre la mitad inferior de su rostro, pero algo en la forma en que montaba a caballo hablaba de maestros de equitación y generaciones de buena cuna, y cuando habló, su voz llevaba los inconfundibles acentos de la educación superpuestos a algo crudo y desesperado. «Sus joyas, señora», dijo, y antes de que proteste por su valor sentimental, sepa que el sentimiento es un lujo que ya no puedo permitirme. Lydia ya se había desmayado, deslizándose sin fuerzas de nuevo en el asiento con la boca abierta de una manera
que habría sido cómica en cualquier otra circunstancia, y Arabella se encontró de repente, inexplicablemente, más enfadada que asustada, furiosa por esta última indignidad en una temporada de indignidades, por la presunción de que poseía algo que valiera la pena robar. Entonces se sentirá muy decepcionado, señor, se oyó decir con una acidez que solo surgía cuando el miedo y la furia colisionaban. No poseo nada de valor. Incluso mi familia lo ha dejado muy claro. Vio sus ojos a través de la máscara, visibles a la luz de la lámpara, y eran extraordinarios, pálidos e inteligentes y atormentados por algo que le cortó la respiración por razones completamente ajenas a la pistola. Esos ojos estudiaron su rostro con una intensidad que se sentía casi física, deteniéndose en sus rasgos como si los estuviera memorizando o quizás reconociendo, y descubrió que no podía apartar la mirada ni siquiera mientras su corazón martilleaba contra sus costillas. Él permaneció en silencio por un largo momento, el caballo moviéndose bajo él, y luego dijo suavemente: «Lo dudo mucho», y las palabras llevaban un peso de significado que ella no podía empezar a descifrar. Entonces metió la mano en el carruaje, sus largos dedos cogiendo su muñeca con sorprendente delicadeza, y presionó algo en su palma, su mano cerrando los dedos de ella alrededor de un metal frío. Su contacto envió un calor que le subió por el brazo a pesar de la temperatura y a pesar de cada pensamiento racional que gritaba que debía retroceder. Y se dio cuenta con una conmoción distante de que sus manos eran manos de un caballero, sin callos, con las uñas limpias y bien cuidadas, manos que nunca habían hecho trabajo manual, a pesar del tosco atuendo. «Mantenga esto a salvo», dijo, su voz bajando a apenas un susurro. «Si se encuentra en peligro, preséntelo a cualquier magistrado. Sabrán lo que significa». «¿Qué significa?», exigió Arabella, encontrando su voz, aunque salió más temblorosa de lo que deseaba. «¿Quién es usted?». Pero él ya se estaba retirando, el semental danzando hacia atrás, y a través de la niebla arremolinada, sus ojos se encontraron con los de ella por un momento más en suspenso. «Alguien que una vez lo tuvo todo y lo perdió», dijo. «Muy parecido a usted. Sospecho». Luego desapareció, el galope de los cascos engullido por la niebla. Y ella se quedó aferrando lo que él le había dado mientras Lidia gemía de vuelta a la conciencia y el cochero preguntaba desde arriba si estaban ilesas. Arabella no respondió de inmediato, sino que abrió los dedos para mirar lo que yacía en su palma, y su corazón pareció detenerse por completo. El anillo era de oro macizo, inequívocamente caro, engastado con una piedra de un azul profundo que pensó que podría ser un zafiro, y grabado con un escudo de armas que reconoció a pesar de no haberse movido nunca en círculos lo suficientemente elevados como para verlo de cerca. El escudo de los Wentworth, el escudo ducal de una familia tan por encima de la suya que bien podrían habitar planetas diferentes. Perteneciente a un duque que había desaparecido de la sociedad hacía 3 años, en circunstancias de las que se susurraba en tonos escandalizados en cada reunión. Frederick Wentworth, una vez el hombre más codiciado de Inglaterra, ahora desaparecido y rumoreado muerto o huido al continente, o viviendo en desgracia dependiendo del chisme que uno creyera. Y aquí estaba su anillo de sello, presionado en su mano por un salteador de caminos, con una habla educada y un porte aristocrático, y unos ojos que sugerían que sabía precisamente lo que significaba perderlo todo. Arabella cerró los dedos alrededor del anillo de nuevo, mientras Lidia se incorporaba farfullando sobre asesinos y ultrajes, y sintió que algo se movía dentro de su pecho, una cierta cualidad de resignación que se resquebrajaba como el hielo sobre un estanque helado. El robo se había llevado su ridículo con su puñado de monedas y el broche de camafeo que había sido de su madre, objetos cuya pérdida sentiría profundamente dadas sus circunstancias. Pero el salteador de caminos le había dejado algo infinitamente más valioso,
e infinitamente más peligroso. Un misterio, una conexión con el escándalo y el extraño y ardiente recuerdo de aquellos ojos atormentados, estudiando su rostro como si ella importara, como si poseyera un valor más allá de las dotes y las perspectivas de matrimonio y todas las métricas por las que las mujeres como ella eran medidas y encontradas deficientes. El cochero llamaba de nuevo y Lidia exigía que regresaran de inmediato, y Arabella se guardó el anillo en el bolsillo de su vestido de viaje, donde descansaba pesado y cálido contra su cadera. Y por primera vez en meses sintió algo más que una resignación cansada. Sintió curiosidad, se sintió viva, consciente de que el bosque envuelto en niebla y el misterioso salteador de caminos y el imposible anillo de alguna manera la habían sacado del estrecho surco que su vida había trazado y la habían colocado en un territorio completamente inexplorado, y aunque sabía que debería estar aterrorizada, aunque cada regla de decoro exigía que informara del incidente y entregara el anillo a las autoridades, se encontró esperando con una súbita y feroz intensidad que este extraño encuentro de medianoche fuera un principio en lugar de un final, una puerta que se abría en lugar de cerrarse, una invitación a una historia que finalmente podría ser la suya. La mansión Dashwood se alzaba en la campiña de Somerset, con la elegancia decidida de una familia que se aferraba a la respetabilidad con uñas y dientes, más pequeña que las grandes fincas, pero decorada con un gusto que sugería que la rica esposa de Edmund había insistido en ciertos estándares, y Arabella llegó justo cuando la tarde de octubre se desvanecía en la temprana oscuridad que caracterizaba el otoño en el campo, con las hojas cayendo en montones de oro y bermejo sobre el camino de grava, mientras los sirvientes se apresuraban a prepararse para la fiesta en casa, que evidentemente mostraría el ascenso de Edmund a círculos que había pasado toda su vida cortejando desesperadamente. Su hermano la recibió en el vestíbulo con el aire distraído de un hombre cuya hospitalidad estaba siendo puesta a prueba más allá de sus límites, besándole la mejilla de manera superficial mientras sus ojos seguían a un lacayo que llevaba lo que parecían ser flores de invernadero hacia el salón, y sus primeras palabras no fueron de saludo, sino una instrucción de que debía permanecer en su habitación durante las primeras llegadas, ya que no podía permitir que su apariencia desgastada por el viaje creara una mala impresión en invitados de tan elevado estatus. El nuevo duque de Wentworth llegaría en menos de una hora, explicó Edmund con el tono reverente que reservaba para discutir títulos e ingresos, junto con su prometida la señorita Beatrice Tilney, y una selección cuidadosamente curada de lo más selecto de la sociedad. Y Arabella debía presentarse para la cena, donde se sentaría lo suficientemente lejos del duque para evitar cualquier posibilidad de conversación embarazosa, pero lo suficientemente cerca para que Edmund pudiera reclamar una conexión familiar con la aristocracia, por muy lejana que fuera. Arabella murmuró algo apropiadamente dócil mientras sus dedos encontraban el anillo en su bolsillo, ahora transferido a su vestido de día, y se preguntó qué diría Edmund si supiera que llevaba el sello del duque anterior, el deshonrado Frederick Wentworth, cuyo nombre aparentemente no podía ser pronunciado en compañía educada sin que alguien se santiguara como si estuviera ahuyentando un contagio. Su habitación estaba en el ala más antigua, como era de esperar, fría a pesar de un fuego que luchaba en la chimenea, y la vista daba a los huertos de la cocina en lugar de a los jardines ornamentales, un claro mensaje sobre su estatus en esa casa. Pero Arabella apenas se dio cuenta mientras se acercaba a la ventana y observaba cómo comenzaban a llegar los carruajes en la luz menguante, cada uno depositando invitados en seda y paño fino mientras los sirvientes se apresuraban a manejar el equipaje y la precedencia. Lo vio entonces al nuevo duque, bajando de un carruaje con escudo de armas, con los movimientos inciertos de un hombre no acostumbrado a tal grandeza, e incluso desde la distancia pudo ver que carecía de la autoridad natural que el título requería, sus gestos demasiado amplios
y su atención buscando demasiado obviamente la aprobación de la mujer que descendió después de él. Beatrice Tilney era hermosa de la manera fría y perfecta de la porcelana, sus ropas de luto expertamente cortadas para enfatizar su figura mientras aún sugerían un duelo apropiado. Y mientras tomaba el brazo del duque, Arabella vio cómo sus ojos recorrían la casa y los terrenos con la evaluación calculadora de alguien que inventaría su futura propiedad. La cena de esa noche fue un ejercicio de tortura social que Arabella había perfeccionado el arte de soportar, sentada entre un varón anciano y sordo y un hijo menor demasiado concentrado en la heredera, al otro lado de la mesa como para notar su existencia, mientras la luz de las velas brillaba sobre el cristal y la plata, y la conversación fluía a su alrededor como el agua alrededor de una piedra. Observó todo desde su posición de invisibilidad, notando cómo Alistair Wentworth bebía demasiado clarete y se reía demasiado fuerte de chistes que apenas eran divertidos, cómo le temblaban ligeramente las manos cuando alcanzaba su copa, cómo observaba a Beatrice con la atención obsesiva de un hombre desesperadamente enamorado o desesperadamente asustado. La propia Beatrice presidía su extremo de la mesa con la confianza de alguien que ya se imaginaba a sí misma como duquesa, su dolor por su hermana asesinada aparentemente no lo suficientemente severo como para empañar su disfrute de la atención, y cuando su mirada se posó en Arabella, fue con la malicia enfocada de un gato que ve a un ratón. «Señorita Dashwood», gritó Beatrice durante una pausa en la conversación, su voz resonando claramente en el repentino silencio. «Debe compartir su sabiduría con nosotras, las damas más jóvenes. Después de tantas temporadas, ¿qué consejo le daría a aquellas de nosotras que todavía buscamos uniones ventajosas?» La pausa antes de continuar fue perfectamente cronometrada. «Oh, perdóneme. Olvidé que usted no ha logrado ninguna». La mesa se quedó en silencio, excepto por el tintineo de la plata sobre la porcelana, y Arabella sintió que el calor subía a sus mejillas, no por vergüenza, sino por una rabia que tuvo que tragar como una medicina amarga, y fue consciente de la mirada de advertencia de Edmund desde la cabecera de la mesa, su expresión prometiendo recriminaciones más tarde. «Aconsejaría discernimiento, señorita Tilney», dijo Arabella con calma, encontrando directamente esos ojos calculadores. «Algunos destinos son peores que la soltería». Vio cómo la sonrisa de Beatriz se agudizaba y supo que se había ganado una enemiga, pero el anillo en su bolsillo pareció pulsar con calor y descubrió que no le importaba tanto como debería. Descubrió que la crueldad de Beatriz de alguna manera la había liberado de la obligación de preocuparse por las opiniones de alguien que interpretaba el duelo mientras planeaba bodas. El resto de la cena transcurrió en una neblina de conversación forzada y el deliberado ignorar de Edmund hacia su existencia, y cuando las damas se retiraron, Arabella se excusó con un dolor de cabeza que no era del todo fingido, escapando a la biblioteca en lugar de a su fría habitación porque necesitaba los libros como otras personas necesitaban el aire. La biblioteca de la mansión Dashwood había sido su refugio durante las visitas de la infancia, una larga sala bordeada de estanterías de roble y amueblada con sillas que se habían amoldado a generaciones de lectores, pero esa noche se sentía diferente, polvorienta y descuidada. Como si el nuevo estatus de Edmund no tuviera lugar para actividades tan anticuadas. La mayoría de los libros estaban cubiertos con sábanas de Holanda como cadáveres amortajados, y el fuego no estaba encendido. Pero Arabella encontró velas y se acomodó en un sillón de esquina, sacando un volumen al azar solo para descubrir que era una colección de ensayos filosóficos que claramente habían sido leídos extensamente, con los márgenes llenos de anotaciones en una letra audaz e inclinada. Estaba desconcertada por una anotación particularmente perspicaz sobre Locke cuando notó el nombre inscrito en la guarda, Frederick Wentworth, y la fecha sugería que había poseído estos libros antes de su desgracia,
antes de que Edmund los hubiera adquirido de alguna manera en cualquier dispersión de propiedades que hubiera seguido al escándalo. Su corazón comenzó a acelerarse mientras se movía por las estanterías, encontrando más volúmenes con el mismo nombre, y luego los descubrió en la parte trasera de un estante inferior, ocultos detrás de una pila de revistas agrícolas, 3 libros encuadernados en cuero que claramente habían sido dañados por el fuego, sus bordes carbonizados y las cubiertas deformadas, pero con el contenido en gran parte intacto. Diarios privados, del tipo que los caballeros llevaban para registrar pensamientos que no podían decir en voz alta, y Arabella sabía que no debía leerlos. Sabía que cualquier privacidad que Frederick Wentworth hubiera perdido merecía conservarla en estas páginas. Pero sus dedos ya estaban abriendo el primer volumen y sus ojos ya estaban consumiendo las palabras escritas con esa misma letra audaz. Las entradas comenzaban 5 años antes y detallaban las preocupaciones mundanas de un joven duque, la gestión de la finca y las obligaciones parlamentarias y los interminables requisitos sociales de su posición. Pero gradualmente el tono cambiaba a algo más revelador, más crudo. Escribió sobre el peso de las expectativas, la soledad de ser valorado solo por el título y la fortuna, la creciente comprensión de que todos a su alrededor querían algo y nadie simplemente lo quería a él. Y Arabella sintió que las lágrimas le picaban en los ojos porque entendía ese aislamiento en sus huesos, entendía lo que significaba ser reducida a una sola cualidad y ser encontrada deficiente. Luego vinieron las entradas sobre Henrietta Tilney, el cortejo que era más una negociación que un romance. El compromiso que satisfacía a todos excepto a las partes involucradas, y las palabras eran devastadoras en su honestidad. «Me casaré con Henrietta en 15 días», había escrito en una entrada fechada 3 semanas antes del escándalo. «Es hermosa, de buena cuna, y completamente miserable. Al igual que yo. Ambos somos prisioneros de las expectativas, y temo en lo que podamos convertirnos el uno para el otro, carcelero y cautivo, por turnos». Había más entradas, cada vez más desesperadas, y luego el diario terminaba abruptamente sin explicación, sin una entrada final que explicara qué había sucedido o por qué. Y Arabella se sentó en la oscura biblioteca, con lágrimas en las mejillas por un hombre que solo había conocido como un salteador de caminos, pero a quien estaba llegando a conocer a través de sus palabras, esta alma brillante, sensible y atrapada que de alguna manera había terminado acusada de asesinato y viviendo en los márgenes de la sociedad. Un sonido en la puerta la hizo levantar la vista bruscamente y vio a Edmund recortado contra la luz del pasillo, su expresión atrapada entre la preocupación y la irritación. «Me avergonzaste esta noche», dijo sin preámbulos, cerrando la puerta detrás de él. «Beatrice Tilney será duquesa. Harías bien en cultivar su favor en lugar de intercambiar pullas. El duque actual es su segundo intento por el título, ¿no es así?», se oyó decir Arabella, con los diarios aún abiertos en su regazo. Una se pregunta qué ocurrió con su primera oportunidad. El rostro de Edmund se ensombreció y se acercó a ella rápidamente, arrebatándole el diario de las manos. «¿Dónde encontraste esto? Deberían haber sido destruidos». «La muerte de Henrietta fue investigada a fondo», dijo, y su voz llevaba una advertencia que nunca antes había oído. Frederick Wentworth era un asesino. Hablar así es peligroso, especialmente para una mujer soltera sin perspectivas y sin protección. Te arruinará incluso desde más allá de la tumba si no tienes cuidado. Pero Arabella no estaba escuchando. Estaba recordando los ojos del salteador de caminos, y la delicadeza de su tacto, y la inteligencia desesperada en estas páginas, y supo con una certeza repentina que, pasara lo que pasara hace 3 años, cualquier sangre que se hubiera encontrado y cualquier evidencia que lo hubiera condenado, Frederick Wentworth no era un asesino,
como tampoco ella era la patética solterona que Beatriz había pintado. Edmund seguía hablando. Algo sobre un puesto de institutriz con una familia en Yorkshire y cómo necesitaba ser práctica sobre su futuro, pero Arabella se levantó y le quitó los diarios de las manos con una firmeza que los sorprendió a ambos. «Estos pertenecen a alguien», dijo en voz baja, «y tengo la intención de devolverlos». Luego pasó junto a él hacia su fría habitación en el ala vieja, con los diarios apretados contra su pecho y el anillo ardiendo en su bolsillo, y supo que había cruzado una línea invisible esa noche, que había dejado de ser la criatura invisible e ignorada que aceptaba la humillación como su merecido, y se había convertido en alguien que hacía preguntas y exigía respuestas y se negaba a creer que la historia oficial era la verdadera. Y aunque sabía que esta transformación traería consecuencias que aún no podía imaginar, también sabía que no había vuelta atrás a la seguridad de la resignación, no ahora que había sentido la alternativa agitarse en su sangre como la primavera después de un invierno interminable. El sueño resultó imposible después de que Beatrice Tilney anunciara durante el postre que Arabella sería una excelente dama de compañía para la anciana Lady Morland, quien requería a alguien lo suficientemente educada para leer en voz alta pero no tan atractiva como para desviar la atención de la importancia de su señoría, y los invitados reunidos se habían reído detrás de sus abanicos, mientras Edmund asentía como si esto fuera un cumplido, en lugar de otra humillación calculada diseñada para recordarle a Arabella su lugar en el orden social. Se había excusado temprano de nuevo, alegando el dolor de cabeza que se estaba convirtiendo en su compañero constante, pero en lugar de retirarse a su fría habitación, se encontró poniéndose su capa más gruesa sobre el camisón y bajando por las escaleras de servicio hacia la noche de octubre, atraída por una inquietud que parecía locura, por la necesidad de respirar un aire que no hubiera sido envenenado por risas falsas y crueldad calculadora. Los jardines de la mansión Dashwood no eran extensos, pero habían sido diseñados con un toque romántico, todos senderos sinuosos y grutas ocultas, y una fuente central cuyas ninfas de mármol vertían agua en una cascada interminable que enmascaraba el sonido y creaba privacidad. Y Arabella caminó sin destino a través de parterres de rosas que morían su muerte anual, con pétalos esparcidos sobre la escarcha que brillaba como polvo de diamantes a la luz de la luna. Su cabello caía suelto por su espalda, sin chaperona e indecente, y sabía que debería preocuparse por el decoro, pero descubrió que había agotado su capacidad de preocuparse en algún punto entre el anuncio de Beatriz y el asentimiento aprobador de Edmund. Descubrió que el anillo en su bolsillo se había convertido en un talismán contra el tipo de resignación que conducía a puestos de dama de compañía y a una lenta asfixia en la casa de otra persona. Estaba de pie junto a la fuente, con una mano sumergida en el agua lo suficientemente fría como para picar, cuando escuchó los pasos detrás de ella y se giró para encontrar al salteador de caminos emergiendo de las sombras de un Apolo de mármol, y esta vez no sintió miedo, sino una feroz alegría que la sorprendió por su intensidad. «Ha vuelto», dijo simplemente, y lo vio moverse hacia la luz de la luna con esa misma gracia aristocrática que lo había caracterizado durante el robo, alto y de hombros anchos bajo la ropa tosca, su rostro aún enmascarado, pero sus ojos visibles y fijos en ella con una expresión que no pudo nombrar. «No debería haberlo hecho», respondió él, con la voz áspera como si las palabras le costaran algo. «Debería estar dentro, a salvo y abrigada, y lo más lejos posible de mí. Pero aquí estamos». Arabella metió la mano en el bolsillo de su capa y sacó el anillo, sosteniéndolo para que el oro y el zafiro captaran la luz de la luna. «Aquí estamos, en efecto», dijo. «Y creo que es hora de que me diga la verdad». Su gracia. Lo vio quedarse muy quieto. Vio algo como dolor destellar en la parte visible de su rostro, y luego, lenta y deliberadamente, se llevó la mano a la cara y se quitó la máscara,
revelando rasgos que reconoció de retratos que había visto en su investigación, de la miniatura que había sido reproducida en las hojas de escándalos hacía 3 años. Frederick Wentworth era apuesto de una manera austera, todo ángulos agudos y ojos inteligentes. Pero lo que la sorprendió no fue su apariencia, sino la vulnerabilidad en su expresión, la forma en que la miraba como si ella sostuviera todo su futuro en sus manos y él se estuviera preparando para que ella lo aplastara. «¿O es usted el duque de Wentworth o un loco?», dijo Arabella, manteniendo la voz firme, a pesar de que su corazón martilleaba contra sus costillas. «Posiblemente ambos. La mayoría de los días, confieso que no sé cuál», respondió Frederick, y algo parecido al humor parpadeó en sus ojos antes de desvanecerse. «¿Me cree? ¿Que soy quien digo ser o que no soy un asesino?» «Ambas cosas», dijo Arabella, y se acercó, estudiando su rostro a la luz de la luna, viendo el agotamiento y la desesperación y un tipo de soledad que reflejaba la suya. «He leído sus diarios. El hombre que escribió esas palabras no podría asesinar a nadie. Pero también he aprendido que la desesperación cambia a las personas. Estoy desesperado, señorita Dashwood», dijo Frederick en voz baja, y ella vio cómo sus manos se apretaban a los costados, como si se estuviera conteniendo para no alcanzarla. Lo suficientemente desesperado como para involucrarla en algo que podría destruir lo que queda de su reputación. No debería haber venido esta noche. Debería dejarla con su vida segura y predecible y dejar de arrastrarla a mi pesadilla. Y sin embargo, ha venido, presionó Arabella. ¿Por qué? ¿Por qué darme el anillo? ¿Por qué aparecer ahora, en el jardín de mi hermano, cuando podría haber desaparecido sin más? Frederick guardó silencio por un largo momento. El agua de la fuente era el único sonido entre ellos, y cuando habló, su voz era apenas un susurro. «Porque en toda Inglaterra, usted es la única persona que miró ese anillo y no lo entregó inmediatamente a las autoridades. Usted dudó. Esa duda me ha perseguido durante 3 semanas. La he observado. Estos últimos días he visto cómo la tratan, cómo la desprecian y se burlan de usted y actúan como si fuera invisible, y reconocí algo de mí mismo en usted. Dudé porque sé lo que significa ser juzgada injustamente», dijo Arabella. Y se encontró acercándose aún más, lo suficiente como para ver las canas que surcaban su cabello oscuro, lo suficiente como para oler a caballo y a aire nocturno y a algo indefiniblemente masculino. «La sociedad nos ha condenado a ambos, a usted por asesinato, a mí por el crimen de ser inconveniente». «Usted no es inconveniente», dijo Frederick con una repentina y feroz intensidad, y esta vez sí la alcanzó, sus manos sujetando sus hombros con una delicadeza que contradecía su desesperación. «Usted es extraordinaria, es inteligente y valiente, y ve cosas que otros pasan por alto, y no debería estar diciendo nada de esto, no debería estar tocándola, pero parece que no puedo evitarlo». La soltó bruscamente, dando un paso atrás, y Arabella sintió la pérdida de su contacto como agua fría. «¿Me ayudará?», preguntó. «Necesito a alguien dentro de la fiesta, alguien que pueda buscar pruebas mientras yo observo desde fuera. Creo que Beatrice Tailney lo orquestó todo. Henrietta es su hermana. Siempre estuvo celosa de que Henrietta fuera elegida para casarse con un duque, mientras que a Beatrice la ignoraban, y cuando Henrietta acudió a mí desesperada por escapar del compromiso, rogándome que la ayudara a huir con el oficial de la marina al que amaba de verdad, acepté. Organicé su desaparición, le di dinero y tiempo para huir, pero alguien plantó ese vestido ensangrentado en mi estudio, alguien que sabía exactamente lo que pasaría cuando lo encontraran. Beatriz heredó la posición de Henrietta, su compromiso con el estatus ducal, y ahora está a punto de casarse con mi primo y asegurar la fortuna de los Wentworth. La mente de Arabella corrió a través de las implicaciones, a través de la conspiración sugerida por sus palabras. «¿Dónde está Henrietta ahora?», preguntó.
A salvo, dijo Frederick. En Italia con su marido, viviendo bajo un nombre falso. Tengo cartas suyas, pruebas de que está viva, pero eso solo demuestra que la ayudé a desaparecer. No demuestra que no la asesiné, no limpia mi nombre ni restaura mi título. Necesito pruebas de quién me incriminó y por qué. Necesito demostrar la implicación de Beatrice. ¿Y usted cree que yo puedo encontrar esas pruebas?, dijo Arabella lentamente. Sí, respondió Frederick. Usted es invisible para ellos, tal como dijo. No la notan, no cuidan sus palabras a su alrededor. Puede registrar habitaciones, escuchar conversaciones, reconstruir lo que pasó. Pero le estoy pidiendo que arriesgue todo. Si la descubren, si se descubre su implicación conmigo, estará arruinada sin redención. Arabella pensó en la sonrisa cruel de Beatriz, en el desprecio casual de Edmund, en el puesto de dama de compañía que la esperaba como una muerte lenta. Sí, dijo simplemente, le ayudaré. Pero no porque me halague, sino porque a Beatrice Tilney le gusta la crueldad y me gustaría mucho verla desenmascarada. Frederick la miró fijamente por un largo momento y luego se echó a reír, un sonido sorprendido y genuino. «Es usted extraordinaria», dijo. «La recordaba, ¿sabe? De hace años. Usted tenía 17 años, asistía a su primer gran baile, y yo tenía 22, y era nuevo en el título y desesperadamente torpe, a pesar de los mejores esfuerzos de los maestros de baile e instructores de etiqueta. Todos me miraban, me juzgaban, se reían detrás de sus abanicos del duque de campo que no sabía cómo desenvolverse en la sociedad londinense. Usted me pidió que bailara. No se acuerda, ¿verdad?» Arabella buscó en su memoria y encontró una vaga impresión de un baile, de sentir pena por un joven alto que estaba solo con aspecto miserable, pero los detalles se habían perdido con el tiempo y la acumulación de humillaciones posteriores. «Fui amable con usted», dijo lentamente. «Por genuina amabilidad», corrigió Frederick. «No porque yo fuera un duque o porque usted quisiera algo, sino porque vio a alguien incómodo y eligió la compasión. Bailó conmigo y conversó sobre libros, y durante esos pocos minutos me olvidé de estar aterrorizado. Nunca lo he olvidado. Nunca la he olvidado a usted. Incluso cuando la vi hace 3 semanas en ese camino del bosque. La reconocí a pesar de los años, a pesar de todo. Por eso le di el anillo. Por eso confié en usted con esto». Arabella sintió que algo se movía en su pecho, alguna parte de sí misma, congelada durante mucho tiempo, que comenzaba a descongelarse. «Me ha estado observando», dijo ella. «Estas últimas semanas». «Todas las noches», admitió Frederick. «Observando la fiesta, observando a Beatrice y a Alistair, y observándola a usted. Viéndola soportar su crueldad con dignidad, viéndola escabullirse a la biblioteca para leer, viéndola caminar sola en este jardín porque no puede soportar un momento más de su compañía. Debería sentirme culpable por la vigilancia, pero en cambio me siento protector, lo cual es absurdo dado que no tengo derecho a protegerla, y nada que ofrecerle más que peligro y escándalo. «Entonces estamos bien emparejados», dijo Arabella, sorprendida por su propia audacia. «Porque no tengo nada que perder. Mi reputación ya está dañada por la edad, la pobreza y mi condición de soltera. Al menos si me arruino ayudándole, será por algo significativo en lugar de por el crimen de existir de manera inconveniente». Estaban de pie uno frente al otro en el jardín iluminado por la luna y Arabella era intensamente consciente de su estado de desnudez, de lo íntimo que se sentía con el pelo suelto y solo su camisón bajo la capa, de cómo los ojos de Frederick seguían bajando a su boca antes de apartarse bruscamente como si estuviera librando alguna batalla interna. «¿Qué necesita que haga?», preguntó, y su voz salió más entrecortada de lo que pretendía. «Registre las habitaciones de Beatrice cuando pueda hacerlo de forma segura», dijo Frederick. «Busque cartas, documentos,
Cualquier cosa que pueda probar una conspiración. Observe sus interacciones con Alistair. Están planeando algo. Los he visto reunirse en secreto en el conservatorio a altas horas de la noche. He oído fragmentos de conversación sobre guardar secretos y ser intocables una vez que estén casados. Si podemos probar que trabajaron juntos para incriminarme, si podemos demostrar el motivo y la oportunidad, combinado con la prueba de que Henrietta está viva, podríamos ser capaces de restaurar mi nombre. Podríamos, señaló Arabella. No hay garantías. Ninguna, asintió Frederick. Podrían colgarme si me atrapan. Usted podría ser arruinada. Podríamos no descubrir nada y yo podría seguir siendo un proscrito para siempre mientras Beatrice se convierte en duquesa y vive cómodamente sobre mentiras y acusaciones de asesinato. Pero incluso una oportunidad es más de lo que he tenido en 3 años. Y usted, señorita Dashwood, usted me da esperanza por primera vez desde que comenzó esta pesadilla. Llámeme Arabella, dijo impulsivamente. Si vamos a ser conspiradores, deberíamos prescindir de las formalidades. Arabella, repitió Frederick, y su nombre en sus labios envió un calor que la recorrió a pesar del frío de octubre. Entonces debe llamarme Frederick, al menos cuando estemos solos, aunque no deberíamos estar solos. Esto es tremendamente inapropiado. Soy tremendamente inapropiada, dijo Arabella, y se encontró sonriendo. Parece que esa es mi característica definitoria estos días. Bien, dijo Frederick, y le devolvió la sonrisa, la expresión transformando sus rasgos austeros en algo más cálido, más accesible. Las mujeres inapropiadas son mucho más interesantes que las apropiadas e infinitamente más útiles para el espionaje. Acordaron reunirse cada tercera noche en el jardín después de que la casa se hubiera calmado, para compartir información y planificar la estrategia, y mientras Frederick se preparaba para desaparecer de nuevo en las sombras, le tomó la mano y se la llevó a los labios en un gesto tan anticuado y cortés que Arabella sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. «Gracias», dijo en voz baja, «por creerme, por ayudarme, por ser lo suficientemente valiente como para arriesgarlo todo por la palabra de un hombre buscado. Gracias por recordarme», respondió Arabella, «por pensar que valía la pena recordarme». Luego él se fue, fundiéndose en la oscuridad más allá de la fuente. Y ella se quedó sola en el jardín con el sabor de la posibilidad en la lengua y la sensación de que de alguna manera había salido de una vida para entrar en otra, que la solterona invisible que había llegado a la mansión Dashwood 3 días antes ya no existía, y en su lugar se erigía alguien nuevo, alguien que hacía preguntas y tomaba riesgos y se negaba a aceptar que la versión oficial de los hechos era la única verdad que valía la pena perseguir, y aunque sabía que esta transformación traería consecuencias que apenas podía imaginar, también sabía con una certeza profunda que no cambiaría este sentimiento, esta vitalidad, este sentido de propósito y compañerismo, y de ser genuinamente vista por primera vez en años, no por todos los puestos de compañía seguros y la oscuridad respetable de Inglaterra. La semana que siguió transformó a Arabella de maneras que no podría haber predicho. Cada encuentro clandestino con Frederick en el jardín iluminado por la luna, añadiendo capas a su comprensión tanto de la conspiración como del hombre mismo, mientras que sus días los pasaba en una cuidadosa observación y peligrosas búsquedas que requerían cada onza de valor que poseía. Frederick había aceptado un puesto como nuevo mozo de cuadra, sus rasgos aristocráticos ocultos, bajo una gorra calada y suciedad ingeniosamente aplicada, su postura deliberadamente encorvada para disimular su altura, y Arabella tuvo que contenerse para no mirarlo fijamente cuando lo vio sujetando los caballos de los invitados, sus manos suaves en las riendas y sus ojos encontrándose con los de ella por un instante con una intimidad que le cortó la respiración. Registró las habitaciones de Beatriz durante una velada musical,
escabulléndose mientras todos estaban ocupados con una soprano particularmente tediosa, su corazón martilleando mientras rebuscaba en cajones y presionaba paneles en busca del escondite que sabía que debía existir porque las mujeres como Beatriz siempre guardaban un seguro. Las cartas estaban escondidas en un doble fondo de una sombrerera, atadas con una cinta como si fueran notas de amor en lugar de pruebas de conspiración, y las manos de Arabella temblaban mientras leía la correspondencia fechada hacía 3 años entre Beatrice y Alistair, detallando su plan con una precisión escalofriante. Alistair había sido el presunto heredero antes de que Frederick se casara y tuviera hijos. Beatriz había sido ignorada en favor de su hermana más bella, y juntos habían construido un plan para eliminar ambos obstáculos a la vez, convenciendo a Henrietta para que se escapara y luego incriminando a Frederick por su asesinato. Las cartas discutían el pago a un sirviente que colocaría el vestido ensangrentado, mencionaban las lágrimas de Beatriz mientras identificaba la prenda como perteneciente a su hermana, detallaban cómo esperarían un período respetable antes de anunciar su propio compromiso una vez que Frederick fuera declarado muerto y Alistair heredara. Arabella copió lo que pudo con letra temblorosa, volvió a colocar los originales exactamente como los había encontrado y apenas logró regresar a la velada musical antes de que la soprano terminara su asalto a Mozart. Esa noche en el jardín le entregó a Frederick sus notas y vio cómo su rostro se endurecía mientras leía a la luz de la luna. Vio años de dolor, ira y frustración impotente reflejarse en sus facciones antes de que la mirara con algo parecido a la reverencia. «Esto es», dijo en voz baja. «Esto prueba la conspiración, prueba el motivo, prueba que trabajaron juntos. Pero todavía necesitamos a Henrietta viva y dispuesta a testificar, o un tribunal podría argumentar que las cartas solo prueban que Alistair y Beatrice sabían que ella se escapó, no que yo no la maté después». «¿Dónde está ella?», preguntó Arabella. «¿Puedes contactarla?». La expresión de Frederick se tornó sombría. «En Italia, como dije. En Nápoles, viviendo bajo el nombre de señora James Cooper con su marido, un oficial de la Marina. Tengo su dirección. Le he estado escribiendo durante 3 años rogándole que se presente, pero está aterrorizada por la reacción de su familia, aterrorizada por el escándalo, y ahora está embarazada y no está dispuesta a arriesgarse al viaje. Iría yo mismo, la traería de vuelta, pero no tengo fondos para el pasaje. Todo lo que poseía fue confiscado cuando me declararon muerto. He estado sobreviviendo robando a viajeros en caminos remotos, tomando solo lo suficiente para comer y estabular mi caballo, pero no soy un salteador de caminos de oficio, y el trabajo es peligroso y degradante, y odio en lo que me he convertido. «Estás sobreviviendo», dijo Arabella ferozmente. «Estás luchando por limpiar tu nombre contra pronósticos imposibles. No hay vergüenza en eso. Hay vergüenza en involucrarte a ti», replicó Frederick, y su mano se alzó para tocarle la mejilla con una delicadeza que le dio ganas de llorar. «Arriesgas todo cada vez que registras una habitación, cada vez que te encuentras conmigo aquí. Si Edmund descubre lo que estás haciendo, si Beatrice sospecha, te destruirán». «Ya estoy destruida según sus estándares», le recordó Arabella. «Demasiado vieja, demasiado pobre, demasiado inconveniente. Déjame ser útil en lugar de ornamental. Déjame importar». «¿Me importas a mí?», dijo Frederick, y entonces la besó, suave y desesperado y con sabor a soledad y anhelo. Y Arabella le devolvió el beso con 3 años de resignación que se quemaban en el calor de ser, finalmente, deseada por alguien que la veía de verdad. Se separaron jadeando y Frederick pareció afligido. «No debería haber hecho eso», dijo. «No tengo derecho, ni perspectivas, nada que ofrecerte». «No me importa», dijo Arabella simplemente, y descubrió que era verdad, que en algún momento de la semana pasada había dejado de preocuparse por el decoro
y la reputación y todas las reglas que habían gobernado su vida, y había descubierto, en cambio, que estar viva, estar involucrada en algo significativo, ser deseada por un buen hombre que enfrentaba probabilidades imposibles, importaba infinitamente más que la tibia aprobación de gente como Beatrice Tilney. La partida de casa era el intento de Edmund de impresionar al duque con su hospitalidad campestre. 40 invitados en escarlata tradicional montados en caballos prestados de las fincas vecinas, ya que Edmund no podía permitirse suficientes animales de calidad él mismo. Y a Arabella le habían asignado una yegua conocida por su docilidad, porque Edmund no podía arriesgarse a que lo avergonzara cayéndose. Era una jinete competente a pesar de la práctica limitada, pero la yegua era perezosa y no respondía, luchando contra el bocado de una manera que sugería mal genio en lugar de entrenamiento, y Arabella estaba luchando por mantener el ritmo del grupo cuando el animal de repente se desbocó, cargando a través del bosque a un ritmo que parecía suicida, dadas las ramas bajas y las raíces ocultas. Oyó gritos detrás de ella, sintió que la silla de montar se deslizaba al aflojarse la cincha y se dio cuenta con un terror helado de que esto no era un accidente, que alguien había saboteado su aparejo, y entonces una rama le golpeó el hombro y estaba cayendo, el suelo precipitándose para recibirla. Unos brazos fuertes la atraparon antes del impacto, un cuerpo interponiéndose entre ella y la tierra, y se encontró acunada contra el pecho de Frederick, mientras él rodaba para absorber el impulso, su respiración agitada en su oído y sus brazos cerrados a su alrededor con una fuerza desesperada. ¿Estás herida?, exigió, apartándose para mirarla, sus manos recorriendo sus brazos y piernas en busca de lesiones. «Arabella, mírame, ¿estás herida?» «Me llamaste Arabella», dijo sin aliento, conmocionada por la caída y por su repentina aparición y por la forma en que su rostro mostraba un terror desnudo por ella. «He estado llamándote Arabella en mi mente durante semanas», dijo Frederick, y su voz se quebró. «Perdóname, no debería presumir, pero cuando vi que tu caballo se desbocaba y la silla se deslizaba, dejé de pensar por completo». «No te disculpes», logró decir Arabella. «Prefiero eso a señorita Dashwood». Entonces el resto de la partida de caza irrumpió en el claro, los caballos frenando bruscamente y los jinetes desmontando en un caos, y oyó los jadeos de reconocimiento al ver el rostro de Frederick, la gorra perdida en el rescate y sus facciones expuestas a la luz de la tarde. «¡Dios mío, es Frederick Wentworth!», gritó alguien, y entonces Beatrice se abrió paso entre la multitud, su rostro torcido por un triunfo vengativo. «¡Apresadlo!», gritó. «Es un asesino. Ha secuestrado a la señorita Dashwood». «No seas absurda», dijo Arabella, y luchó por ponerse de pie a pesar del intento de Frederick por mantenerla sentada, a pesar del dolor en su hombro y la forma en que el mundo se inclinaba alarmantemente. «Su gracia me salvó la vida. Los únicos criminales aquí son usted y su co-conspirador». Sacó las cartas copiadas del interior de su chaqueta de montar, donde había empezado a guardarlas después de encontrarlas, las páginas ahora arrugadas por la caída pero aún legibles, y las sostuvo para que todos las vieran. «¿Debo leer esto en voz alta, señorita Tilney? ¿O confesará?» El claro se quedó en silencio, excepto por el sonido de los caballos pateando el suelo, a lo lejos el ladrido de los perros, y el hermoso rostro de Beatrice se contorsionó en algo feo y desesperado. Patética y desesperada solterona escupió. «Me destruirías por un hombre que nunca se casará contigo porque no tiene nada». «Tiene su honor», dijo Arabella con calma, enfrentando esos ojos furiosos sin pestañear. «Eso es infinitamente más de lo que usted posee. Estas cartas prueban que usted y Alistair conspiraron hace 3 años para eliminar el compromiso de Frederick con su hermana, que convencieron a Henrietta para que se escapara y luego incriminaron a Frederick por su asesinato para que Alistair pudiera heredar el título y casarse con usted. Todo fue planeado,
todo calculado, y han estado viviendo de mentiras desde entonces. Eso no es, comenzó a decir Alistair, pero su voz se quebró y Arabella lo vio mirar entre Beatriz y los invitados reunidos con la expresión de un hombre que ve cómo todo su mundo se derrumba. No es lo que parece. Fue el plan de Beatriz, dijo, y las palabras salieron más rápido ahora, llenas de pánico y súplica. Todo. Yo solo quería el título. Quería lo que debería haber sido mío si Frederick no hubiera nacido primero. Pero ella quería vengarse de Henrietta por haber sido elegida, por ser más bonita y más dulce, y todo lo que Beatriz nunca podría ser. Ella planeó todo, el sirviente que plantó el vestido, el momento, las pruebas. Yo solo seguí la corriente porque me prometió que estaríamos juntos, me prometió que lo compartiríamos todo. ¡Cobarde!, chilló Beatriz, lanzándose contra Alistair con las manos en garra. «Débil y patético cobarde. Te di todo y vas a culparme a mí». Henrietta merecía perderlo todo por su desobediencia, por elegir a un oficial de marina don nadie en lugar de a un duque. Yo merecía ese título, merecía esa vida, y la tomé de la única manera que pude. Habían llegado los guardias, convocados por Edmund, que permanecía pálido y tembloroso al borde del claro, y apresaron a Beatriz mientras luchaba y gritaba, su barniz de cultura completamente destrozado para revelar a la criatura desesperada y envidiosa que había debajo. Alistair se derrumbó de rodillas suplicando piedad, afirmando que había sido manipulado, y Frederick permaneció en silencio y digno en medio del caos, su mano encontrando la de Arabella y sujetándola con fuerza. «Has sacrificado tu reputación por mí», dijo en voz baja, solo para sus oídos. «Todos aquí saben ahora que me has estado ayudando, encontrándote conmigo, trabajando con un criminal buscado». «Mi reputación no valía nada para empezar», respondió Arabella, apretando sus dedos. «Pero esto, ayudarte, luchar a tu lado, esto tiene valor». El resultado fue un caos y confusión. Magistrados convocados desde el pueblo más cercano, declaraciones tomadas de todos los presentes. Beatrice y Alistair arrestados por cargos de conspiración y fraude, mientras que Frederick fue puesto bajo lo que equivalía a un arresto domiciliario en una de las habitaciones de huéspedes de Edmund, a la espera de la investigación. Las cartas fueron examinadas por las autoridades legales, el testimonio de Arabella registrado con un detalle insoportable, y lenta y dolorosamente, la verdad emergió como algo largamente enterrado que finalmente veía la luz del día. Frederick había sido incriminado, Henrietta estaba viva, Beatriz y Alistair habían conspirado para destruirlo para su propio beneficio, y el escándalo que estalló hizo que las acusaciones originales de hacía 3 años parecieran mansas en comparación. Pero el título de Frederick no podía ser simplemente restaurado con la fuerza de las cartas y el testimonio, explicaron los abogados con una exasperante precisión burocrática. El Parlamento necesitaría votar, Henrietta tendría que ser localizada y traída de vuelta de Italia para testificar en persona, el juicio original en ausencia tendría que ser formalmente anulado, y el proceso podría llevar meses, si no más. Frederick fue exonerado en el Tribunal de la Opinión Pública, pero seguía legalmente muerto, sus propiedades aún congeladas, su fortuna aún inaccesible, y Arabella lo observaba luchar con el conocimiento de que la vindicación no era lo mismo que la restauración. Edmund estaba horrorizado y avergonzado a partes iguales, furioso de que su fiesta en casa se hubiera convertido en el escenario de tal escándalo, pero incapaz de negar que Arabella había sido fundamental para exponer la verdad. Y su esposa sugirió fríamente que quizás los métodos poco convencionales de Arabella eran menos dañinos que haber seguido albergando a criminales sin saberlo. Los invitados partieron en un frenesí de excitación escandalizada, ya componiendo las cartas que escribirían a sus amigos describiendo los dramáticos eventos, y la mansión Dashwood se sumió en un silencio incómodo con Frederick, confinado a su habitación,
y Arabella confinada a la suya por decreto de Edmund de que no se les viera juntos hasta que la situación legal se resolviera. Pero tarde esa noche, Arabella se deslizó por los pasillos hasta la puerta de Frederick, llamó suavemente y entró cuando él abrió, con aspecto agotado y derrotado. «Gracias», dijo simplemente, y la atrajo a sus brazos con una desesperación que hablaba del terror que había sentido al verla caer. Del alivio de tenerla a salvo, de la agonía de no saber qué vendría después. Permanecieron abrazados en la oscuridad y Arabella sintió el corazón de él latir contra el suyo y supo que, pasara lo que pasara, cualquier proceso legal que avanzara o fracasara en resolverse, había encontrado algo en esta semana de peligro e investigación y reuniones de medianoche que no cambiaría por todos los futuros correctos, seguros y respetables de Inglaterra. Se había encontrado a sí misma, y había encontrado el amor, y había encontrado un propósito. Y aunque Frederick nunca pudiera casarse con ella, aunque su título nunca fuera restaurado y su fortuna permaneciera congelada y se vieran obligados a vivir separados en escándalo y pobreza, ella seguiría eligiendo este momento, este sentimiento, este conocimiento de que le importaba a alguien que la veía de verdad por encima de la muerte lenta de los puestos de dama de compañía y la tibia tolerancia de la sociedad. Los días siguientes al arresto de Beatriz se convirtieron en semanas de angustiosa espera mientras los abogados debatían precedentes, los magistrados solicitaban documentación adicional y el Parlamento se movía con la deliberación glacial de hombres cuya comodidad no dependía de una resolución rápida, y Frederick permaneció confinado en la mansión Dashwood bajo una supervisión laxa que se sentía más como un purgatorio que como una liberación, técnicamente exonerado en la verdad, pero legalmente aún muerto, su título en suspenso y su fortuna congelada y su futuro suspendido en ámbar mientras los burócratas barajaban papeles y exigían el testimonio de una mujer que vivía a medio continente de distancia. Noviembre llegó con una lluvia fría que convirtió los jardines de la finca en un barrizal y arrancó las últimas hojas de los árboles, y Arabella se encontraba observando desde su ventana cómo Frederick paseaba por la terraza de abajo como un animal enjaulado, su frustración visible en cada movimiento, y anhelaba ir con él. Pero Edmund había decretado que mantuvieran el decoro hasta que la situación legal se resolviera, como si el decoro importara después de que ella hubiera declarado públicamente su creencia en su inocencia ante 40 testigos y se hubiera convertido en el tema de las hojas de escándalos de toda Inglaterra. Veía a Frederick en las comidas, asuntos formales y forzados, donde se sentaban en extremos opuestos de la mesa y mantenían una conversación cuidadosa sobre el tiempo y asuntos triviales, mientras Edmund los observaba a ambos con la expresión cautelosa de un hombre que espera una explosión, y notaba cómo los ojos de Frederick encontraban los suyos a través de la distancia, cómo sus manos se apretaban cuando ella hablaba, cómo parecía estar librando una batalla interna que lo dejaba cada día más agotado. Los invitados de la fiesta se habían marchado en un frenesí de chismes y una emoción apenas disimulada por haber presenciado tal drama, y la mansión Dashwood se sentía enorme y vacía en su ausencia, resonando con el sonido de la lluvia y el crepitar de fuegos inadecuados y el peso de las palabras no dichas. Arabella pasaba sus días leyendo en la biblioteca los mismos libros que Frederick había poseído una vez, sus notas al margen como conversaciones con un fantasma, y pasaba sus noches despierta en su fría habitación, imaginando el futuro que podrían tener si el Parlamento votaba favorablemente, si Henrietta aceptaba regresar de Italia, si la restauración del título de Frederick se materializaba de alguna manera del pantano de complicaciones legales. Esperaba que él viniera a ella. Esperaba una propuesta o al menos una declaración de intenciones, algún reconocimiento de lo que había crecido entre ellos durante esas reuniones de medianoche en el jardín
y la investigación que había consumido las últimas semanas. Pero en cambio Frederick parecía retirarse cada día más. Su conversación se volvía más formal y sus ojos más atormentados hasta que Arabella quería sacudirlo y exigirle que explicara qué había cambiado. La respuesta llegó una tarde, cuando lo encontró en la biblioteca mirando el fuego, y cerró la puerta detrás de ella con deliberada firmeza y dijo su nombre en el silencio. Él se giró para mirarla y su expresión era tan sombría que sintió que su corazón se contraía con una premonición. «No le haré esto, Arabella», dijo sin preámbulos. «No la haré esperar indefinidamente por un futuro que quizás nunca llegue». «Usted no me está obligando a hacer nada», replicó ella, cruzando la habitación para pararse frente a él. «Yo elijo esto. Lo elijo a usted. Me elige ahora, en el romance de todo esto», dijo Frederick, y su voz era áspera por la emoción que claramente luchaba por controlar. «Pero en un año, en 5 años, cuando todavía esté soltera, todavía escandalosa, todavía esperando a un hombre que quizás nunca sea restaurado, me odiará». Arabella lo miró incrédula. «¿Cómo se atreve a decirme lo que sentiré?», dijo, y la ira surgió caliente y bienvenida a través de sus venas. «He pasado toda mi vida escuchando lo que debería querer, quién debería ser. Por una vez, sé lo que pienso, y usted presume de corregirme como si fuera una niña tonta que no entiende su propio corazón». «Y yo conozco el mío», interrumpió Frederick, y le tomó las manos, apretándolas con una fuerza desesperada. «La amo demasiado como para arruinarla aún más. Si recupero todo, título, fortuna y nombre, volveré y la cortejaré como es debido. Pero no la ataré a promesas que quizás no pueda cumplir. No la veré desperdiciar su juventud esperando una restauración que podría no suceder nunca. Usted merece algo mejor que un duque empañado y una vida de susurros. Así que se va», dijo Arabella, y sintió que algo se rompía dentro de su pecho, una frágil esperanza que había estado alimentando, a pesar de todos los argumentos racionales en contra. Como todos los demás, ha decidido que no valgo la pena la dificultad. «Usted vale todo», dijo Frederick ferozmente. «Por eso la dejo ir. Por eso tengo que dejarla ir, antes de atraparla en el desastre de mi vida y robarle cualquier oportunidad que pueda tener de ser feliz». Luego la besó, desesperado y de despedida, y Arabella le devolvió el beso con furia y desamor entrelazados, saboreando la sal de lágrimas que no podía decir si eran suyas o de él, y cuando se separaron, él apoyó su frente contra la de ella por un momento suspendido antes de alejarse y dejarla sola en la biblioteca con el fuego muriendo y la lluvia golpeando contra las ventanas. A la mañana siguiente Frederick se había ido, su habitación vacía y una nota dejada en la mesa del desayuno dirigida a Edmund, explicando que había partido hacia Italia para recuperar a Henrietta personalmente, que el proceso legal estaba tardando demasiado y que necesitaba actuar en lugar de esperar a que los burócratas decidieran su destino, que regresaría con pruebas de la supervivencia de Henrietta y limpiaría su nombre adecuadamente en lugar de permanecer en el limbo. Había una segunda nota metida dentro, dirigida a Arabella con esa familiar letra inclinada, y la llevó a su habitación antes de abrirla con dedos temblorosos. «Arabella», decía, «perdóname. Voy a hacerme digno de ti, o moriré en el intento. No me esperes. Vive. Sé feliz. Si regreso y te encuentro casada con un buen hombre que te aprecia, lo soportaré, sabiendo que te di esa oportunidad. Tuyo, aunque no tengo derecho a hacerlo, F». La leyó 3 veces antes de que las palabras dejaran de nadar ante sus ojos. La leyó hasta que memorizó cada trazo de tinta y luego la dobló cuidadosamente y la colocó en su cajón y se permitió exactamente 10 minutos para sollozar en su almohada antes de emerger con los ojos secos
y la familiar máscara de resignación asentándose de nuevo sobre sus rasgos como una vieja armadura recuperada del almacén. Las semanas siguientes pasaron en una neblina gris de lluvia y rutina, y Arabella se encontró volviendo a viejos patrones, volviéndose invisible de nuevo, flotando a través de comidas y conversaciones sin participar realmente, y odiaba lo fácil que se deslizaba de nuevo en ese papel. Odiaba a Frederick por dejarla, se odiaba a sí misma por importarle, odiaba toda la situación con una intensidad que se sentía como la única emoción real a la que podía acceder a través del entumecimiento. Edmund fue sorprendentemente comprensivo, encontrándola una tarde en la biblioteca y sentándose frente a ella con una gentileza inusual. «Sé algo de lo que sientes», dijo en voz baja. «Cuando me casé con Catherine, fue por dinero. Padre lo había perdido todo en el juego, ¿sabes? La finca, la dote de madre, todo. Me casé para salvarnos de la ruina completa, y Catherine lo sabía que no la amaba, y he pasado 10 años en un matrimonio cómodo, respetable y absolutamente sin amor. No deseo eso para ti. Pero tampoco deseo que desperdicies tu vida esperando a un hombre que quizás nunca regrese». Arabella lo miró con una nueva comprensión, viendo por primera vez la soledad debajo de su arribismo social, la resignación que reflejaba la suya. «¿Qué quieres que haga?», preguntó. «Lord Morland ha hecho una oferta por ti», dijo Edmund. «Tiene 65 años, es viudo, amable según todos los informes. Quiere una compañera, alguien educada para leerle y administrar su casa. Ofrece un acuerdo generoso, promete que serás tratada con respeto, no espera nada más allá de la compañía. Es seguridad, Arabella. A salvo. Una posición en la sociedad que no te dejará dependiente de mi caridad o forzada a un papel de institutriz». «A mi edad», dijo Arabella secamente. «Con mi reputación». «Dilo, Edmund». Edmund suspiró. «Solo quiero que estés segura y establecida. Wentworth puede que nunca regrese. Incluso si lo hace, no hay garantía de que el Parlamento le devuelva su título. El proceso podría llevar años. Podrías tener 40 años antes de que algo se resuelva, y para entonces, ¿qué opciones tendrás?» «Lo sé», dijo Arabella, y lo sabía todo con una claridad brutal. «Lo sé todo. Y sin embargo lo esperarás de todos modos, ¿no es así?», dijo Edmund, «incluso si destruye tu última oportunidad de matrimonio». Arabella no respondió porque no sabía la respuesta. No sabía si la mujer que había investigado conspiraciones y enfrentado a criminales y se había enamorado de un duque proscrito podría reconciliarse con la oferta amable y sin pasión de Lord Morland, pero tampoco sabía si podría soportar esperar años por un hombre que había elegido dejarla, que había decidido sin consultarle qué era lo mejor para su futuro, que le había quitado su albedrío en nombre de protegerla. Lord Morland la visitó la semana siguiente, llegando en un carruaje bien equipado con flores que eran caras y de buen gusto, y Arabella lo recibió en el salón, mientras Edmund se hacía escaso con obvia intención. Morland era exactamente como se lo describía, anciano pero erguido, de rostro amable, hablándole con genuino respeto en lugar de la condescendencia que había esperado. «Entiendo que esta no es una propuesta romántica, señorita Dashwood», dijo suavemente. «Soy demasiado viejo para tales pretensiones y usted es demasiado inteligente para creerlas. Ofrezco compañía, seguridad y respeto. Mi finca es cómoda, mi salud es razonable para mi edad. Y sería un honor tener a alguien de su educación y carácter como mi esposa. No espero nada más allá de su compañía en las comidas y quizás ayuda con la correspondencia. Tendría sus propias habitaciones, sus propias actividades, su propia vida dentro de la estructura del matrimonio. No es pasión, pero es paz». La paz sonaba casi atractiva después de semanas de desamor e incertidumbre,
y Arabella se encontró considerando la oferta con una seriedad que habría horrorizado a la mujer que había estado en jardines de medianoche haciendo planes con un hombre buscado. Lo que Lord Morland ofrecía era todo lo que le habían dicho que deseara desde su primera temporada fallida, todo lo sensato, práctico y seguro, y estaba tan cansada de ser valiente, tan cansada de esperar, tan cansada del dolor constante de la ausencia de Frederick, que algunas mañanas se despertaba y olvidaba por qué se sentía vacía hasta que el recuerdo volvía a estrellarse y le robaba el aliento. Le dijo a Morland que consideraría su oferta, y él se marchó con cortesía y sin presión, y Arabella se sentó sola en el salón viendo la lluvia caer en sábanas por las ventanas, y se preguntó si así era como moría el amor. No en gestos dramáticos, sino en una lenta erosión, en consideraciones prácticas que desgastaban los ideales románticos hasta que no quedaba nada más que la elección sensata. Lo que no sabía era que Frederick le había estado escribiendo cartas enviadas desde Dover antes de zarpar y desde París durante su viaje al sur, cartas que detallaban su progreso y su amor y su desesperada esperanza de que ella esperara a pesar de sus instrucciones en contrario, cartas que llegaron a la mansión Dashwood y fueron interceptadas por Edmund, quien las leyó con creciente preocupación y tomó la decisión de esconderlas, creyendo que estaba protegiendo a su hermana de una falsa esperanza, de la agonía de esperar una restauración que quizás nunca llegaría, creyendo en su corazón pragmático que la oferta de Lord Morland era mejor para su futuro que las promesas de un duque legalmente muerto que viajaba por Europa con dinero prestado sin garantía de éxito. Las cartas se acumularon en el cajón del escritorio de Edmund, manchadas de agua por su viaje, llenas de la cuidadosa caligrafía de Frederick detallando su búsqueda de Henrietta y su certeza de que volvería para reclamar a Arabella adecuadamente, y ella nunca supo que existían, nunca supo que él no la había abandonado simplemente, sino que estaba trabajando desesperadamente para hacerse digno de ella, y su ignorancia alimentó su desesperación e hizo que la propuesta práctica de Lord Morland pareciera cada vez más el único camino sensato a seguir. Noviembre se oscureció hasta principios de diciembre, y aún no llegaban noticias, ni de los progresos de Frederick, ni de la cooperación de Henrietta, y Arabella sintió que se deslizaba de nuevo hacia la aceptación resignada que había caracterizado su vida antes del robo de medianoche. Sintió que la breve y brillante llama de albedrío y propósito se extinguía. Y lo odiaba, pero no sabía cómo detenerlo. No sabía cómo mantener la transformación en ausencia de la persona que la había catalizado. Se paró junto a su ventana una noche helada, observando cómo se formaba el hielo en las ramas desnudas, y pensó en los ojos amables de Lord Morland y su cómoda finca y la paz que prometía. Pensó en Frederick en algún lugar de Italia buscando a una mujer que podría negarse a regresar, en los meses o años que podrían pasar antes de que algo se resolviera, en su propia edad avanzada y sus opciones cada vez menores. Y sintió el peso de la realidad presionando sobre la frágil esperanza que había construido durante esas semanas de investigación y reuniones de medianoche. Sintió que se resquebrajaba bajo la tensión de la ausencia de Frederick y su propio agotamiento. Y se preguntó si elegir la seguridad por encima del amor la convertía en una cobarde o simplemente en una realista, si aceptar a Lord Morland sería una traición o una supervivencia, y no lo sabía, no sabía nada, excepto que la mujer que había confrontado audazmente a Beatrice Tilney y defendido públicamente a un hombre buscado, se sentía muy lejana ahora, como alguien que Arabella había sido brevemente antes de que el sentido común y las circunstancias reafirmaran su autoridad y le recordaran que la transformación requería más que unas pocas semanas de coraje, requería una creencia sostenida en posibilidades que le resultaba cada vez más difícil mantener en el devastador silencio de Frederick. Febrero llegó con la promesa reticente de la primavera,
en algún lugar más allá de los cielos grises y el frío persistente. Y Arabella existía en un estado de animación suspendida, sin aceptar la paciente propuesta de Lord Morland, ni rechazarla, simplemente dejándose llevar por días que se sentían idénticos e igualmente sin sentido, la mujer vibrante que había investigado conspiraciones y enfrentado a criminales retrocediendo en la memoria como un sueño medio olvidado al despertar. Daba paseos por los jardines helados, leía libros sin absorber su contenido, mantenía una conversación educada en las comidas y no sentía nada excepto un vago dolor de fondo que se había vuelto tan familiar que apenas lo notaba, de la misma manera que uno deja de notar un dolor crónico que simplemente se convierte en parte de la existencia. Lord Morland la visitaba periódicamente con flores y una conversación amable, sin presionar nunca para obtener una respuesta, pero dejando clara su continua disponibilidad, y Arabella sabía que debía aceptarlo y asegurar su futuro o rechazarlo, y enfrentar las consecuencias que vinieran de permanecer soltera y dependiente de la caridad cada vez más tensa de Edmund. Pero no parecía poder reunir la energía para tomar ninguna de las dos decisiones. No parecía poder preocuparse lo suficiente por su propio futuro como para actuar en cualquier dirección. Edmund la observaba con una preocupación casi tierna, este hermano que la había despreciado tan casualmente antes, y a veces lo sorprendía mirándola con algo parecido a la culpa. Pero no decía nada, y ella no preguntaba nada, y continuaban su cuidadosa danza alrededor de la verdad de que ella se estaba muriendo lentamente por dentro por la combinación del abandono de Frederick y su propia incapacidad para recuperar el coraje que había poseído brevemente. Luego, un martes por la tarde a mediados de febrero, un jinete llegó de Londres con noticias que se extendieron por la casa como la pólvora, los sirvientes susurrando y Edmund saliendo de su estudio con aspecto aturdido, y cuando encontró a Arabella en la biblioteca, su expresión era complicada más allá de toda descripción. «Frederick Wentworth ha regresado de Italia», dijo sin preámbulos, «con Henrietta Tilney, viva y dispuesta a testificar. El Parlamento votó ayer para restaurar su título y sus propiedades. Es de nuevo el Duque de Wentworth, completamente reinstaurado, su fortuna descongelada, su nombre limpio de todos los cargos. El libro que Arabella había estado fingiendo leer se le cayó de los dedos y sintió su corazón, ese órgano que había creído adormecido más allá de toda respuesta, martillear de repente contra sus costillas con una intensidad dolorosa. «Ha vuelto», logró decir. «Lo ha conseguido. Lo ha hecho», confirmó Edmund. «La sociedad está en un alboroto. Todas las jóvenes elegibles de Londres ya se están posicionando para captar su atención. Los libros de apuestas de los clubes están llenos de especulaciones sobre qué heredera cortejará para reparar sus finanzas después de 3 años de exilio. Necesitará casarse bien, casarse estratégicamente, elegir a alguien que aporte conexiones políticas y una dote sustancial para compensar los años de ingresos perdidos». Arabella sintió que algo se rompía dentro de ella y lo reconoció como la última y frágil esperanza que había estado protegiendo a pesar de todos los argumentos racionales en contra, la tonta creencia de que si Frederick regresaba con éxito, regresaría por ella. Y ahora Edmund estaba explicando con calma todas las razones por las que un duque recién restaurado nunca elegiría a una solterona envejecida sin fortuna y con una reputación manchada por el escándalo. «Por supuesto», dijo, y su voz sonó distante a sus propios oídos. «Eso tiene perfecto sentido. Debería escribirle a Lord Morland y aceptar su propuesta. Lo he hecho esperar demasiado». Edmund abrió la boca como para decir algo, la volvió a cerrar y luego asintió lentamente. «Eso sería sabio. Convino. Haré que envíen la carta esta tarde». Pero antes de que Arabella pudiera buscar papel y componer las palabras que sellarían su destino en la cómoda jaula de Lord Morland, se oyó el sonido de ruedas de carruaje sobre la grava.
el tipo de llegada grandiosa que sugería importancia y ceremonia, y Edmund se acercó a la ventana con el ceño fruncido. «¿Quién demonios?», murmuró, y luego su expresión se transformó en algo que Arabella no pudo leer. «Es Wentworth», dijo. «Frederick está aquí». Los minutos siguientes pasaron en una neblina de confusión y protocolo, los sirvientes corriendo para recibir al duque adecuadamente, Edmund apresurándose a cambiarse a un atuendo más formal, y Arabella de pie, congelada en la biblioteca mientras su mente se negaba a procesar lo que estaba sucediendo, porque Frederick vendría aquí. ¿Qué podría querer? Oyó su voz en el vestíbulo. Ese acento educado, ahora respaldado por la autoridad ducal, oyó el saludo nervioso de Edmund, y luego Edmund estaba en la puerta de la biblioteca, haciéndole señas para que se uniera a ellos en el gran salón. «Pide verte», dijo Edmund, y su expresión era extraña. A los dos, en realidad. Formalmente. Arabella lo siguió con piernas que se sentían poco fiables, alisándose el vestido con manos que temblaban, y salió al gran salón para encontrar a Frederick Wentworth de pie con todo el atuendo ducal, un abrigo perfectamente entallado, una corbata inmaculada y el anillo de sello que ella le había devuelto ahora correctamente en su dedo, y parecía en todos los sentidos el poderoso aristócrata que había nacido para ser, excepto por sus ojos, que encontraron los de ella a través del espacio, y contenían una expresión de esperanza tan desesperada que le cortó el aliento. «Su gracia», dijo Edmund con la excesiva formalidad de un hombre inseguro de su posición. «Bienvenido a la mansión Dashwood. Nos enteramos de su restauración. Nuestras felicitaciones». «Gracias», respondió Frederick, pero su mirada nunca se apartó del rostro de Arabella. «Estoy aquí para pedir permiso para cortejar a su hermana, con la intención de pedir su mano en matrimonio si ella me encuentra aceptable». El silencio que siguió fue absoluto, excepto por el tic-tac del reloj del salón, y Arabella sintió que el mundo se inclinaba como si la realidad se hubiera reorganizado de repente en una configuración que no podía comprender. Edmund se recuperó primero. «Es usted un duque de nuevo, Wentworth», dijo lentamente. «Podría tener a cualquiera. Todas las familias de Inglaterra darían la bienvenida a su petición». «¿Por qué Arabella?» «Porque cualquiera no es Arabella», dijo Frederick simplemente. «Y aprendí en Italia que los títulos y las fortunas son un consuelo frío sin la mujer que amas. Pasé 3 meses rastreando a Henrietta, convenciéndola de que regresara, navegando por la burocracia y el procedimiento parlamentario, y cada momento de ello me sostenía el pensamiento de volver con ella, de ganarme el derecho a cortejarla adecuadamente, de demostrarme digno de la extraordinaria mujer que arriesgó todo para ayudarme cuando no tenía nada que ofrecer más que peligro y escándalo». La expresión de Edmund pasó por varias emociones antes de asentarse en algo parecido a la comprensión, y metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una gruesa pila de cartas atadas con un cordel. «Estas llegaron durante los últimos 3 meses», dijo en voz baja. «De Italia, de París, de Dover. Se las oculté. Pensé que la estaba protegiendo de una falsa esperanza, de la agonía de esperar algo que podría no suceder nunca. Me equivoqué». Frederick se puso muy pálido. «Ocultó mis cartas», dijo, y su voz era peligrosamente suave. «Todas las semanas escribía, derramando mi corazón en el papel, rogándole que esperara, diciéndole que iba a volver, y usted se las ocultó». «Pensé que era lo mejor», dijo Edmund a la defensiva. Lord Morland había hecho una excelente oferta y creía que la seguridad práctica era mejor que la incertidumbre romántica. Ahora veo que estaba pensando en mi propia conveniencia en lugar de en su felicidad. Arabella cruzó el salón y tomó las cartas de la mano de Edmund con dedos que temblaban, y desató el cordel y comenzó a leer, y con cada página sintió que el entumecimiento que había caracterizado los últimos meses se resquebrajaba para revelar el dolor crudo debajo,
la furia por haberle sido negado esto, por haber pasado semanas creyendo que Frederick la había abandonado cuando le había estado escribiendo fiel, desesperada y amorosamente. «Me escribiste todas las semanas», le dijo a Frederick, y su voz temblaba con una emoción que ya no podía contener. «Todas las semanas durante 3 meses», confirmó Frederick, acercándose a ella. «Derramé mi corazón en esas páginas. Te conté que encontré a Henrietta en Nápoles, que la convencí de que regresara, sobre el proceso parlamentario, sobre cómo cada paso adelante lo daba con el conocimiento de que volvía a ti, que nada importaba sin ti». «Y Edmund las escondió», dijo Arabella, furia y alivio entrelazados. «Pensé que me habías olvidado. Estuve a punto. Casi acepté otra propuesta». Frederick se detuvo como si lo hubieran golpeado, su rostro perdiendo todo color. «¿Lo hiciste?», preguntó, y la pregunta fue apenas audible. «No», dijo Arabella, y lo vio tambalearse de alivio. «Porque incluso creyendo que me habías abandonado, no podía conformarme con menos de lo que tuvimos, ni siquiera brevemente. Incluso cuando pensé que se había acabado, no podía aceptar la comodidad en lugar del amor». «Entonces he sido un tonto 2 veces», dijo Frederick, y cerró la distancia que quedaba entre ellos. «Una por irme, por tomar la decisión sin consultarte de verdad, por asumir que sabía lo que era mejor para tu futuro, y otra por no asegurarme de que mis cartas te llegaran, por no confirmar que las habías recibido, por dejarte en silencio cuando merecías una reafirmación diaria. Fuiste un tonto por decidir mi futuro sin consultarme», dijo Arabella, y sostuvo las cartas contra su pecho como una armadura. «Si quieres cortejarme, Frederick, lo harás como un igual le pide a un igual. No como un duque que se digna a salvar a una solterona. No como un hombre que cree saber mejor que yo lo que necesito, quiero o puedo soportar. He pasado toda mi vida escuchando qué hacer, quién ser, con qué conformarme. Si vamos a tener un futuro, se construirá sobre la colaboración, sobre el respeto mutuo, sobre el entendimiento de que no soy una criatura frágil que necesita protección, sino una mujer que ha demostrado ser capaz de tener coraje, actuar y elegir». Frederick la miró fijamente y luego, lenta y maravillosamente, sonrió. «Has cambiado», dijo. «Tú me ayudaste a cambiar», respondió Arabella. «Luego te fuiste antes de ver lo que habías creado. Ahora debes cortejar a esta versión de mí. La mujer que conoce su valor y se niega a comprometerlo. La mujer que investigó conspiraciones, enfrentó a criminales y te defendió públicamente cuando todo el mundo te creía culpable. Si quieres a esa mujer, tendrás que ganártela». «Será mi mayor honor», dijo Frederick, y le tomó la mano y se la llevó a los labios con el mismo gesto cortés que había usado en el jardín meses antes. «Te cortejaré adecuadamente, públicamente, con toda la atención y devoción que mereces. Te demostraré a ti y a toda la sociedad que eres la única mujer que podría desear, la única compañera digna de estar a mi lado». El cortejo que siguió fue diferente a todo lo que la sociedad londinense había visto en años. Un duque recién restaurado en su poder y fortuna, eligiendo perseguir públicamente a una mujer que, según todas las medidas convencionales, debería haber estado por debajo de su atención. Y las hojas de escándalos se dieron un festín con especulaciones, comentarios y un asombro apenas disimulado. Frederick visitaba la mansión Dashwood a diario con flores, libros y una conversación reflexiva. Llevaba a Arabella a paseos públicos por Hyde Park, donde todos podían verlos juntos. Asistía a salones literarios y exposiciones porque a ella le gustaban, en lugar de porque promovieran sus intereses políticos. Y dejó absolutamente claro, con palabras y hechos, que su elección era deliberada, permanente y completamente indiferente a las expectativas sociales. Arabella floreció bajo la atención como una planta a la que se le ha negado la luz del sol durante mucho tiempo,
y observó con satisfacción cómo las mismas mujeres que la habían despreciado como invisible ahora se apresuraban a hacerse amigas suyas. Cómo las matronas que la habían descartado como incasable ahora afirmaban que siempre habían visto su potencial. Cómo la sociedad reescribía la historia para que su unión pareciera inevitable en lugar de improbable. Lord Morland retiró su propuesta con gracia y genuinos buenos deseos, y Arabella se enteró meses después de que había encontrado la felicidad con una viuda de su edad que compartía su amor por la jardinería y la música clásica. Y se alegró por él, se alegró de que su amabilidad hubiera encontrado una recompensa adecuada. Después de un mes de cortejo que se sintió a la vez agónicamente lento y emocionantemente perfecto, Frederick celebró un baile en Wentworth House, la enorme finca que había estado cerrada durante su exilio, ahora restaurada a su gloria con candelabros resplandecientes, músicos tocando y 500 invitados reunidos para celebrar su regreso a la sociedad. Y Arabella estaba en el salón de baile con un vestido de un profundo azul zafiro, que hacía juego con la piedra del anillo de sello, y se sentía más hermosa que en toda su vida. No por el vestido, sino por la forma en que Frederick la miraba, como si fuera la única persona en la abarrotada sala, como si todo por lo que había luchado hubiera sido por este momento. El baile estaba en pleno apogeo cuando Frederick pidió silencio, de pie en el centro del salón de baile con Arabella a su lado, y los invitados reunidos se callaron con la ávida atención de la gente que siente que un drama está a punto de desarrollarse. Una vez te di este anillo en la oscuridad, anónimamente, sin el valor de reclamarte abiertamente, dijo Frederick, y su voz resonó claramente en el vasto espacio mientras se quitaba el anillo de sello del dedo y lo sostenía para que todos lo vieran. Te lo ofrezco de nuevo ahora, a la luz, ante todo Londres. Luego se arrodilló ante ella, allí, frente a 500 testigos, y Arabella sintió que las lágrimas le picaban en los ojos por el gesto, por la vulnerabilidad pública, por la completa inversión de aquel robo de medianoche donde él había estado enmascarado y desesperado, y ella había sido simplemente otra víctima. Arabella Dashwood, dijo Frederick, y su voz era firme a pesar de la emoción visible en su rostro. Eres la mujer más valiente, más inteligente y más extraordinaria que he conocido. Viste valor en mí cuando era un criminal buscado. Luchaste por mí cuando estaba indefenso. Me esperaste cuando te di todas las razones para no hacerlo. ¿Me concederás el imposible honor de convertirte en mi esposa? El salón de baile contuvo la respiración colectiva y Arabella miró a Frederick arrodillado ante ella, al anillo que le ofrecía, a la declaración pública que estaba haciendo, y pensó en la solterona invisible que había sido hacía un año y en la mujer en la que se había convertido a través del coraje, la elección y el poder transformador de ser vista de verdad por alguien que la valoraba no a pesar de su falta de convencionalismo, sino por ello. No esperé porque me lo pidieras, dijo claramente, alzando la voz para que llegara a todos los rincones de la sala, sino porque elegí hacerlo. Acepto no porque seas un duque, sino porque eres Frederick, porque recordaste una amabilidad de hace años, porque confiaste en mí tus secretos, porque me ves como una compañera en lugar de un adorno. Sí, me casaré contigo. El salón de baile estalló en aplausos y Frederick se levantó y le deslizó el anillo en el dedo, donde encajaba perfectamente, y luego la besó allí, ante 500 testigos, con una pasión que hizo que varias matronas se abanicaran y puso a los molinos de chismes a girar durante meses. Bueno, oyó Arabella susurrar a una matrona de la sociedad a otra mientras Frederick la llevaba a la pista para el primer baile. Supongo que es bastante romántico, después de todo. Su boda tuvo lugar en abril, exactamente un año después del robo de medianoche que había cambiado sus vidas, y Arabella caminó por el pasillo de la capilla familiar de los Wentworth, del brazo de Edmund, con flores de azahar en el pelo y llevando los diarios que Frederick había escrito años antes,
diarios que había leído a la luz de las velas en la biblioteca de la mansión Dashwood y que la habían ayudado a enamorarse de su mente antes de conocer completamente su corazón. Tenía 29 años, considerada una anciana para los estándares de la sociedad, y Frederick tenía 34, y a ninguno de los dos le importaba lo más mínimo lo que pensara nadie, porque habían luchado demasiado por esta felicidad como para dejar que las convenciones la disminuyeran. El desayuno de bodas fue magnífico y los discursos conmovedores, y cuando finalmente partieron hacia Wentworth House como marido y mujer, los invitados lanzaron arroz y flores y gritaron bendiciones, y Arabella miró hacia atrás una vez para ver a Edmund de pie con su esposa sin amor, y creyó ver una genuina felicidad en su expresión, una alegría genuina de que su hermana hubiera encontrado lo que él había sacrificado. Pasaron su noche de bodas en Wentworth House y las semanas siguientes explorando su nueva vida juntos, y Arabella descubrió que ser duquesa era mucho menos interesante que ser la esposa de Frederick, que el título, la fortuna y la posición social importaban infinitamente menos que la asociación que habían forjado a través del peligro, la separación y el duro trabajo de conocer verdaderamente a otra persona. Se hizo cargo de la gestión de las bibliotecas de la finca, comenzó a cartearse con Henrietta, que se había establecido en Nápoles y criaba a su creciente familia en una pacífica oscuridad. Escribió una serie de artículos sobre reforma legal que se publicaron de forma anónima pero que crearon un debate sustancial en los círculos parlamentarios, y lenta y cuidadosamente construyó una vida que era enteramente suya en lugar de una dictada por las expectativas de otros. Una tarde de finales de octubre, casi un año y medio después de aquel primer robo de medianoche, Arabella se encontró en un carruaje viajando por el mismo camino a través del bosque de Windsor, y sonrió mientras Frederick la acercaba y señalaba por la ventanilla el paisaje familiar. «¿Recuerdas este camino?», preguntó. «Este mismo lugar. ¿Cómo podría olvidarlo?», respondió Arabella, riendo. «Un criminal enmascarado me robó aquí. Te dio un anillo». «Recuerdo», corrigió Frederick. «Difícilmente un robo. Robó algo mucho más valioso que joyas», dijo Arabella, y colocó la mano de él sobre su abdomen, donde crecía su hijo, visible ahora en la curva de su vientre. «Oh», dijo Frederick, comprendiendo de repente. «¿Qué fue eso?» «Mi resignación», respondió Arabella, tocándole el rostro con unos dedos que llevaban tanto el anillo de sello como su alianza de boda. «Mi certeza de que nunca sería elegida. Robó mi desesperación y dejó en su lugar la posibilidad». «El mejor intercambio que he hecho nunca», dijo Frederick, y la besó allí, en el carruaje, mientras avanzaba por el bosque donde las hojas de otoño caían como una bendición y la luna salía llena y brillante sobre sus cabezas. Y Arabella pensó en la mujer invisible que había sido y en la amada duquesa en la que se había convertido, y supo que la transformación no se debía a que Frederick la hubiera rescatado, sino a que la había visto de verdad y le había dado el valor para rescatarse a sí misma, para elegir la acción sobre la resignación, para creer que el valor no se determinaba por la juventud, la belleza o las ventajas convencionales, sino por el carácter, el coraje y la voluntad de arriesgarlo todo por la conexión, la verdad y el amor. Y estaba agradecida más allá de toda medida por aquel robo de medianoche que había comenzado como terror y había terminado como transformación, que había tomado a una mujer que la sociedad había descartado y la había revelado como exactamente lo que siempre había sido bajo las capas de desprecio y juicio, alguien extraordinario esperando la oportunidad de demostrarlo.